como comentó el profe, estuve ayudando el año pasado a hacer algunos artículos, y bueno, entre uno de ellos fue sobre Julio Dupertuis. ¿Sí? Si bien son historias muy similares en cuanto al lugar de procedencia, en cuanto a cómo se conocieron, ¿no?, acerca de la verdad, son diferentes vidas y son diferentes familias. Por eso es importante, ¿no?, tener presente, y todos tuvieron y cumplieron su función importante, cada uno en el lugar donde les tocó, ¿no? Es interesante que cada vez que se habla acerca de algún nuevo, quizás hoy le decimos miembro adventistas, antes se los reconocía, hay un nuevo adorador del sábado, ¿no?, en Argentina. Era como la novedad, quizás todavía había, esto recién había empezado, ¿no? Hablando un poquito acerca de los Dupertuis empiezan su trayectoria, su historia acá en Argentina con Julio, ¿sí? Él era el hijo mayor de David y de Luisa, ¿no?, de David Dupertuis y de Luisa Fontaine, ¿sí? Ellos él llega de muy joven. He encontrado dos informaciones. Una dice que él viene solo cuando era chico, o sea, a los 17 años, renunciando a su oportunidad de ser, como él era el primogénito, Julio, ¿no?, de heredar todo el campo, en vez de quedarse y heredar, prefiere venir acá a empezar de nuevo. Otros dicen que viene con su padre también, ¿no?, llega junto con David. He encontrado esas dos informaciones. No se sabe cómo vino, ¿no? Sí, lo único que se sabe es que llega a Buenos Aires y luego se instala en la zona de Felicia, Santa Fe, ¿sí? Si bien ellos desarrollan un trabajo muy importante y muy lindo, no tienen ni se sabe bien con exactitud cómo fue esta procedencia. Él nace en 1848 y muy de joven sabemos que viene para acá. Aproximadamente a los 17 años se comenta que estuvo, ¿sí? Conoce a una mujer que se llama Luisa, ¿no?, como la madre. Él era el mayor de 8 hermanos en total, ¿sí? Ellos vivían en Suiza, ¿no? Y cuando vienen se instalan en una colonia suizo-francesa, y que da la casualidad que era una colonia que era bautista. Por eso ellos tenían el conocimiento de la Biblia y sabían lo que estaban hablando, pero no tenían todo en claro, diríamos, ¿no? En 1872 él se casa con Luisa, con su esposa, con Luisa Arn. ¿No es Ida? Ida, perdón. Ida Luisa Arn se llama. Sí, el nombre completo es, el primero es Ida. Algo interesante es que algún familiar, un cuñado, ¿no?, dice que ellos decían que guardaban la Biblia, que ellos creían bien que eran la Biblia, ¿no? Y alguien le dijo, bueno, pero si guardan bien la Biblia, entonces, ¿por qué no guardan el sábado? Y a partir de 1885 esta familia empezó a guardar el sábado, sin que se les diera ninguna clase doctrinal, sin que se les diera ninguna clase de como es ahora, ¿no?, que muchas veces es más difícil que alguien guarde el sábado, simplemente porque alguien les mostró que la Biblia decía que el verdadero día de reposo era el sábado. Qué gente de fe, ¿no? Uno puede aprender que decir, bueno, si Dios lo dice en la Biblia, ¿no?, es lo que realmente corresponde hacer. ¿Cómo llegan ellos a conocer a los adventistas? ¿Cómo es que ellos llegan a conocer el tema del sábado? Ellos, cuando llegan y se casan, se instalan y compran más o menos unas 60, 70 hectáreas en Pujato, ¿sí?, que es un poquito más al sur, creo, que de lo que es Felicia. No, de Esperanza, perdón. De Esperanza. De Esperanza, sí. Ahí está cerquita de Esperanza. Entonces, cuando ahí en Pujato empiezan a tener más contacto con un pastor bautista, ¿sí?, Paul Besson. ¿Sí? Pablo Besson es el nombre. Él le comenta, o sea, porque ellos ven en una revista que era muy conocida de Suiza, ¿no?, de los bautistas, que habían visto que en Suiza habían hecho un bautismo de gente que guardaba el sábado también, ¿no? Entonces ellos hacen el contacto con los adventistas a través de Paul Besson, un pastor bautista, ¿no? El pastor bautista le comenta que en Suiza había gente que guardaba el sábado.
¿no? Ven esta revista, entonces dicen, ah, bueno, entonces queremos una revista. No, pero son adventistas, ah, no, queremos una revista. Como alguien bautista, ¿no?, les podía conseguir, ¿no? Entonces ellos empiezan, y Pablo Besson es el quien les consigue los números de las señales de los tiempos. Sí, acá hay algunas en francés. Sí, acá hay algunas imágenes que tenemos acá de lo que era la revista en ese momento, ¿no? Y cómo le llegaba el sobre y más o menos lo que era la revista, ¿no? A través de esta revista es que ellos empiezan a tener el contacto con el tema del sábado. Qué interesante, ¿no? Porque quizás ningún pastor fue, ningún adventista fue, pero sin embargo Dios utiliza estos medios que son importantes, ¿no? El papel, que es muy importante. Así que ellos empiezan a través de leer esta revista, ¿no?, y a compartirlas, porque no solamente el pastor bautista le consiguió a ellos, sino también que consiguió varios números, diríamos, de la revista. Entonces los iban repartiendo, ¿no? Algo interesante es que ellos no se quedan en Felicia, ¿no?, en Pujato, perdón, ellos se casan y tienen una familia numerosa, ¿sí? Junto con Ida y Luis, ¿no?, tienen 8 hijos y 6 hijas. Julio. Él es Julio David Dupertuis, ¿no? Se llama igual que su padre, o sea, el segundo nombre es igual que el del padre. Tenían una familia numerosa, 14 hijos, ¿no? Había que trabajar en el campo y a veces era más fácil tener hijos, ¿no?, que sean los que trabajen en el campo. Así que él, como en Pujato, trabajó como carpintero, ¿sí?, como carpintero ahí ayudando. Pudo conseguir comprar terrenos en lo que es Felicia. Y unos años más adelante se mudan, llegando, creo en el 92, llegan a Felicia. 91. En el 91 llegan a Felicia. Y ahí es donde empiezan a tener un trabajo, diríamos, ya ellos a partir de 1885 aproximadamente empezaron a guardar el sábado, como ya les decía, y ahí empiezan a tener un trabajo, a tener más relación con otras familias. Entre ellos estaban los Dovanton, los Pidux, ¿no? Familias que también guardaban el sábado, ¿no? Algo muy interesante que comenta es, como decía el profe, ¿no?, que el Julio mismo es quien envía una carta a la revista Herald, ¿no? Y la preocupación que él tenía era que era un lugar muy importante para el trabajo. O sea, si uno quería, podía trabajar y poder explotar la tierra. Era un lindo lugar para trabajar. Y que la gente se preocupaba más por hacer dinero que por las cosas de Dios, ¿no? Ya en aquel entonces pasaba eso. Dice que bueno, se cultivaba el trigo, bueno, da algunas cosas, y algo interesante es que él consideraba que era un país mal gobernado. Que el tema, bueno, con los bancos, ¿no?, que hacen lo que ellos quieren, ¿no? Pero algo lo que él pensaba, ¿no? Fíjense que algo que me llama mucho y me gustó lo que dice, quizás no haya manada más pequeña que la nuestra. Yo tengo una gran familia, dice, al momento 8 hijos. El más grande 18 años y el más joven de 1 año. El hermano Matthew, que es otra de las familias que estaba ahí cerca, ¿sí? Dice que adoptó a una niña cuyos padres murieron de cólera. El hermano Ar es joven y solo tiene una pequeña niña. Nosotros somos todos hombres sencillos y sin instrucción, como usted puede ver al leer mi carta. Pero yo escribo sin perplejidad, porque ustedes son hermanos. Cuando estamos unidos, todas las distinciones serán, cuando estaremos unidos, todas las distinciones serán borradas. Allá no habrá más ignorantes. Oren por nosotros, como nosotros también oramos por ustedes, para que podamos alcanzar la victoria cuando vengan las pruebas. Pueda bendecirlos Dios, escriban a menudo. No, se ve que ya esta respuesta es una carta que él hace porque ya le habían escrito, ¿no? Entonces él pedía que alguien venga, que alguien los atienda. Y fue entonces que ya les digo cuándo, en 1897
fueron visitados por Frank Westphal y Jean Vuillemier. ¿Sí? Vuillemier es quien bautiza a la familia de los Dupertuis, ¿sí? A los dos, a Julio y a la esposa. Algo interesante es que en Felicia, en la casa de los Dupertuis, también se formó una escuelita, ¿no? Con alumnos. Y no solamente era un hogar que lo utilizaban para las reuniones de la iglesia, sino que también como escuela, que funcionó por un tiempo. Lamentablemente, Julio Dupertuis falleció de joven. Falleció de joven a los 55 años debido a una insolación que tuvo, no se pudo recuperar y él murió en el año 1903. Su esposa Ida, ella siguió hasta el año 1921. ¿Sí? Algo interesante es que ella tuvo que soportar una enfermedad, ¿no? y murió. Pero no quedó ahí, porque las reuniones se siguieron formando, se continuaron. Si bien él murió en 1903, fíjense que el templo de Felicia se construyó en 1926. ¿Sí? Perdón, ese es el templo que está actual. Exactamente. Pero en su casa, cuando se bautizaron, se organizó la iglesia en el 97. Sí. Claro, antes. Sí, en el 97, en abril del 97, ahí se formó la iglesia de Felicia. Ahí está. Organizó la iglesia de Felicia. Y estaba un pidú que fue el secretario que anotó y que hizo el resumen, que tenemos copia de la organización de la iglesia. El acta. Exacto. Sí. Es bisnieta, Sí, ¿no? acá hay otro también. Ahí son familia directa de quien estamos hablando, ¿no? Así que quién más autorizada que ella para hablar, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar con la breve reseña, hablar de que si bien, muchas veces pasa que los pioneros, ¿no? Tienen hijos que quizás no siguen mucho con sus creencias, todos los hijos de Julio y de Ida fueron personas que avanzaron en la fe y trabajaron incansablemente. Samuel, uno de los hijos de Julio, él llegó a ser intendente de Felicia durante 2 mandatos, ¿no? Y fue una de las principales personas que ayudó también en la construcción del templo, ¿no? Y es algo que hoy se mantiene a lo largo del tiempo. Vamos a ver alguna fotito de... Tenemos unas pocas fotos nada más. Bueno, Este es ese el intentó ser un árbol genealógico, no se ve mucho. Ella es Ida y la Arn. ¿De Dupertuis? claro, ella era Ida Luis Arn. Hermana de todos los Ar que después vinieron para acá, para el Río. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Eran 3 familias. Julio David con su esposa Ida, el matrimonio Mateu, que no tenía hijos, pero adoptaron una niña, que esa fue doña Leonilda, que se casó con don Eduardo Arn, padre. Sí. Y resulta que estaba el otro era Matthew. el hermano menor que nació acá de los Arn, eran las 3, Alberto Arn, la familia Mateu y ellos, allí en Colonia Pujat. Y el hermano Arn es el abuelo y bisabuelo de todos los Arn que conocemos, Correcto. adventistas. Bueno, ahí no sé si quieren describir un poquito. Bueno, de izquierda a derecha está Luciano, Sí. Julio. Ese Julio es hijo, ¿no? Ese Julio es hijo. Sí, Julio el hijo. Ya está viuda la... Exactamente, esta foto es tomada después que muere, 1907. Claro, 7, son 3 años después que muere, 4 años después que muere Sí. Julio. Bueno, Marta, como vivimos, Samuel. Es la esposa, Marta es la esposa de Samuel. Ajá. Esa es cuando se casaron. Claro, es Marta Barraud. ella. Barrao, sí. Baró, como le bueno, dicen. Es de Barraud, sí. Fanny, Fanny Dupertuis también, de Calor Marte, y Luis. y Luis. Y bueno, Ida, que es la madre, y Marta, que es la otra. Interesante, los Barros siempre entendí que eran de San Francisco, Córdoba. Sí. Hay también en esa zona de Colonia Malvertina. Ahí también. Estaban también. Bueno, un aplauso para